lo mejor que ves. Guatevisión, Guatevisión, lo mejor que ves. Guatevisión. Haroldo Sánchez, sin reservas. Qué gusto es estar de nuevo con ustedes. Hoy me acompaña el licenciado Edmond Mulet, que a mi juicio es uno de los guatemaltecos más importantes a nivel mundial. Él ha sido funcionario de Naciones Unidas y ha tenido a su cargo pues actividades bien importantes, pero usted lo va a conocer en un momento, sobre todo esa faceta de él. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Haroldo. Estoy muy honrado y muy complacido de estar esta noche aquí con ustedes. Yo decía, esta faceta suya como miembro de Naciones Unidas, ¿cuál ha sido la mayor experiencia que ha tenido usted con esta responsabilidad? Yo empecé en Naciones Unidas hace 11 años y medio. Mi primer cargo fue como jefe de la misión de pacificación y estabilización en Haití. Ese trabajo lo hice durante 15 meses y se logró el propósito que nos había dado el Consejo de Seguridad de garantizar la paz y la estabilidad del país, sobre todo combatiendo a los grupos armados, las maras, los gangs, es así los llaman en Haití, que tenían a la población totalmente aterrorizada, la extorsión, el robo, los asaltos, y eso lo logramos. Y después de esa función, el secretario general me nombró subsecretario general de Naciones Unidas encargado de todas las operaciones de mantenimiento de la paz del mundo, de los cascos azules. Llegué a tener hasta 22 misiones, administré un presupuesto de 8.5 mil millones de dólares y tenía bajo mis órdenes a más o menos 125.000, 126.000 hombres, 93.000 militares, 15.000 policías y el resto civiles en todas estas misiones en Asia, en África, en el Medio Oriente, en el Mediterráneo, y seguí naturalmente supervisando la misión en Haití. Y después de 2 años y medio ocurrió el gran terremoto en Haití, el 12 de enero del 2010, y ese día el jefe de la misión, quien me había reemplazado a mí, y 102 de mis colegas y amigos murieron porque el edificio de Naciones Unidas, el cuartel general de nuestra misión, colapsó y murieron 300.000 haitianos en ese terremoto. Entonces yo regresé a Haití al día siguiente del terremoto porque yo conocía la misión, conocía el país y ahí me hice cargo de todo el proceso pues, de rescate, de ayuda humanitaria, de ayuda a los desplazados. Tal vez los momentos más duros de mi existencia fueron esos momentos. Y ahí estuve en Haití durante 17 meses y luego me volvieron a nombrar, me pidieron que regresara a Nueva York, responsable de nuevo de todas las operaciones de paz, y ese trabajo lo hice durante 5 años y medio y luego me nombraron secretario general adjunto de Naciones Unidas y jefe de gabinete del secretario general, y ahí supervisaba no solo las misiones de paz, sino todos los aspectos políticos, todas las agencias, los fondos, los programas. Un trabajo fascinante, interesantísimo, que representaba también largas horas de trabajo, de 6 de la mañana a 11 de la noche todos los días. Y ese trabajo lo hice durante 13 meses, y el 31 de diciembre del 2016, Ban Ki-moon, el secretario general, entregó el cargo, y yo también, y ya regresé a Guatemala. Y en abril del año pasado, el nuevo secretario general, Antonio Guterres, me llamó y me pidió que encabezara un mecanismo que había creado el Consejo de Seguridad para investigar el uso de armas químicas en Siria. Entonces regresé a Nueva York, hicimos todo el trabajo de investigación, un tema triste y frustrante también porque las armas químicas están prohibidas desde 1925, después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, se siguen utilizando en Siria, sobre todo en contra de la población civil. Hicimos el trabajo de investigación con todo mi equipo técnico y presenté mi informe, mi reporte al Consejo de Seguridad a finales de octubre del año pasado, y naturalmente es evidente pues que el gobierno sirio del presidente Bashar el-Assad es el responsable del uso de gas sarín,
un arma química insidiosa, Haroldo, porque aquí podríamos estar usted y yo en este estudio respirando este gas sin notarlo, porque es inodoro, incoloro, lo estamos respirando y en 2 o 3 minutos todos nuestros órganos internos totalmente destruidos, una muerte atroz. Y sin embargo lo siguen utilizando. Rusia, que protege mucho al gobierno de Bashar el-Assad por razones geopolíticas y de control del área en el Medio Oriente, rechazó mi reporte, mi informe, y cuando llegó el momento de renovar el mandato de este mecanismo, lo vetó, o sea que ese mandato llegó a su fin. De todas maneras, mi intención era regresar a Guatemala y ya estoy aquí desde hace algunas semanas. O sea, ese fue el trabajo pues, que pude realizar en Naciones Unidas, que fue muy enriquecedor también, porque trabajé con tantas culturas, con tantos idiomas, con tantas diferentes formas de ver el mundo, pero sobre todo lo que une a toda esa gente es ese esfuerzo, ese sacrificio, esa voluntad de servir a los demás, y eso me enriqueció mucho durante todos estos años. Ahora que usted menciona a Siria, recuerdo que el presidente Donald Trump ordenó un ataque para castigar o esa región donde se había producido la fábrica era más o menos. Era en el 4 de abril del año pasado, 2017, hubo un ataque en un lugar que se llama Han Sheikhoun, en Siria, en la provincia de Idlib. Y ahí murieron casi 100 personas y más o menos 200 personas que fueron afectadas por este gas sarín. Y los Estados Unidos determinaron que los aviones que habían lanzado estas bombas habían salido de una base aérea. Entonces el presidente Trump ordenó el lanzamiento de misiles Tomahawk, 64 de esos misiles en contra de esa base aérea como represalia por el uso de armas químicas. Y entonces esa base aérea quedó muy afectada. Y ese fue el mensaje pues, de Estados Unidos, de esa línea roja, que si seguían utilizando armas químicas iban a sufrir las consecuencias, y por eso el Consejo de Seguridad creó este mecanismo que yo encabecé para determinar pues, quién está detrás de todas estas cosas. Y hemos visto pues, reportes de estas últimas semanas, y ayer todavía, de que siguen incidentes del uso de armas químicas, y ayer en París se reunieron 29 ministros de Relaciones Exteriores de todo el mundo, incluyendo el secretario de Estado Rex Tillerson de Estados Unidos, para considerar todo tipo de sanciones en contra de las personas responsables del uso de armas químicas. Y aunque este mecanismo que yo encabezaba llegó a su fin y que estos crímenes pues podrían quedar impunes, siempre hay una voluntad de la comunidad internacional de identificar a los responsables, y ojalá así sea. Bueno, estamos con el licenciado Edmond Mulet, ya usted lo escuchó, tiene una experiencia que abarca diversas situaciones en el mundo, ha sido un funcionario de Naciones Unidas que siempre ha contado con el beneplácito de los que han dirigido esta institución mundial. Vamos a hacer un enlace con los patrocinadores y estamos en un momento con ustedes. Esa experiencia a nivel mundial me lleva a que le pregunte, ¿cómo somos vistos los guatemaltecos en la comunidad internacional? Con lo que yo he visto y con lo que he vivido pues, a nivel internacional, sobre todo en África, y cuando fui jefe de la misión de estabilización en Haití, y viendo cómo la comunidad internacional ve a Guatemala, pues la respuesta es muy clara. Hay una gran preocupación por la situación en Guatemala. Todos estos países, Haití y muchos países africanos, eran países donde funcionaba el Estado de Derecho, tenían instituciones, había economía, había tribunales, había justicia, había de todo, y había infraestructura. Y todos esos países fueron poco a poco deteriorándose y se convirtieron en estados fallidos por diferentes razones conforme el paso de los años, debido a la corrupción, debido a la impunidad, a la falta de liderazgo, de visión. Y lo que preocupa a la comunidad internacional, y a mí también, eso me angustia mucho, es que con esa experiencia que tenemos, hemos visto el recorrido que han tenido esos países para convertirse en estados fallidos, y veo que es el mismo camino que Guatemala está siguiendo, y mi temor es que Guatemala se llegue a convertir en un estado fallido.
Muchas personas me dicen, bueno, usted está exagerando, eso nunca le va a pasar a Guatemala. Y así decían los haitianos, y así decían los de Costa de Marfil, y los de Mali, y los de Senegal, y los de muchos otros países, pues, de Timor Oriental, en Asia. Ellos nunca creyeron que eso les iba a suceder, y no pusieron atención. Y yo creo que también lo que preocupa en Guatemala es de que seguimos ese camino, pero no hay una preocupación de los guatemaltecos en entender de que estamos convirtiéndonos en un estado fallido. Entonces hay una gran preocupación a nivel internacional porque también Guatemala se ha convertido en un peligro para la paz y la estabilidad de otros países. Muchas áreas del país, regiones del país, están controladas por el narcotráfico. Ellos fueron los que financiaron las campañas electorales de diputados, fueron los que financiaron las campañas electorales de algunos alcaldes, y estos ahora les tienen que retribuir con contratos de presupuesto del Estado, financiamiento, etcétera. Hay grandes negocios, comisiones, y entonces esta ausencia de Estado a nivel nacional preocupa a la comunidad internacional, pero sobre todo a los Estados Unidos de América. El tema de la corrupción, de la impunidad, de la falta de certeza jurídica, el tema económico, pues la falta de oportunidades, no hay inversión nacional, no hay inversión internacional, no se están generando oportunidades de trabajo, de empleo para los jóvenes. De cada 9 graduados de las universidades en Guatemala cada año, de cada 9 solo 1 logra conseguir un empleo. Entonces eso genera también migración. Todos estos jóvenes guatemaltecos, familias enteras, están viendo buscar un futuro en otras regiones, y eso preocupa también a los Estados Unidos. Entonces, cuando Washington especialmente y otras capitales ven que ahí cerca de México hay un país que se llama Guatemala, de ese tamaño, y que se está convirtiendo en otro Haití, entonces hay una preocupación y quieren hacer algo para resolver ese tema, vinculado a la situación de Honduras y de El Salvador también, y por eso tenemos el programa, la Alianza para la Prosperidad. Y a muchos no les gusta que vengan los procónsules extranjeros a decirnos qué hacer, cómo hacer las cosas. Entonces yo les digo, en efecto, no debiéramos tener esta presencia internacional en Guatemala. Entonces, si no la queremos, asumamos nosotros las responsabilidades, combatamos nosotros la corrupción, combatamos nosotros la impunidad, creamos las instituciones para generar empleo, el Estado de Derecho, las inversiones, preocupémonos también del tema social. Hemos visto pues que en Guatemala, con todo el dolor de nuestro corazón, hay niños que se están muriendo de hambre todos los días. Guatemala, Haroldo, es el único país del mundo que no está en guerra, que ha tenido retrocesos en los índices de desarrollo, en los objetivos de desarrollo del milenio. Somos cada vez más pobres, más miserables, los temas de educación, de infraestructura, y donde la corrupción ha sido la responsable también de muchas de estas cosas. Entonces, todo esto preocupa, y vemos que todos esos elementos fueron los que contribuyeron para que esos países que eran estados funcionales se convirtieran en estados fallidos, y estamos recorriendo ese mismo camino. ¿Usted pudiera explicarle a los televidentes ese concepto de estado fallido? El estado fallido es cuando todavía no estamos, muchas personas dicen ya estamos en estado fallido, bueno, comparado con otros todavía no hemos llegado ahí, pero cuando los ciudadanos ya no creen en tener un futuro en su propio país y quieren salir de ahí, cuando no hay garantías, no hay derechos humanos, no hay oportunidades de trabajo, cuando el Estado no cumple con sus funciones de garantizar la paz, la seguridad de los ciudadanos, cuando no hay servicios de salud, no hay servicios de educación adecuada, la infraestructura. Muchos de estos países que yo recorrí, caminos de lodo o de tierra, de polvo, yo veía pedazos de asfalto, y yo le pregunté, ¿y qué está haciendo todo esto aquí? No, si todas estas carreteras fueron asfaltadas, pero nunca se les dio mantenimiento. Cuando la gente no paga impuestos en muchos de estos países también, no hay presupuesto del Estado para pagar a los funcionarios y a los servicios, entonces hay un descalabro global completo de todas las instituciones, y la actitud de todos es el de sálvese quien pueda. Ahí están todo el mundo viendo la corrupción, la última oportunidad que tienen, los políticos corruptos, el sector privado también con el asadón solamente para adentro, a ver qué sacan, la clase política un desastre, la presencia del narcotráfico también en muchos de estos países, es el colapso de toda una sociedad. Y muchas veces estas sociedades no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo.
se fueron lo que yo llamo, fueron cometiendo un suicidio colectivo. Se fueron tomando una dosis de veneno todos los días, se fueron degradando como sociedad, esas comunidades de hombres y mujeres, y un día amanecen totalmente enfermos, pero ya es demasiado tarde. Y entonces es cuando el Consejo de Seguridad se ve obligado a enviar una misión de pacificación o de estabilización con cascos azules de todas partes del mundo para ayudar a normalizar la situación. Y eso es lo último que quisiéramos ver en Guatemala, que no se vea obligada a la comunidad internacional a enviarnos soldados o cascos azules a Guatemala. Eso ya sería el acabose. Pero si no asumimos nuestras responsabilidades, si no reconocemos en dónde estamos en este momento, corremos el riesgo de ser ese Estado fallido. Bueno, mire, después no vamos a decir, es que no nos dijeron nada, ¿verdad? O sea, siempre estamos escuchando advertencias, no solo del licenciado Edmond Mulet, sino también la prensa, los analistas, la misma sociedad civil nos advierte que no lleguemos a ese Estado fallido. Es responsabilidad de todos, nuestra, también de las autoridades de gobierno, pero qué bueno que alguien como el licenciado Mulet pues nos esté explicando para que entendamos de una manera clara y sencilla cuál es el camino, cuál es la solución también. Vamos a ir con los patrocinadores y regresamos en la última parte de esta entrevista. Bueno, usted ha tenido oportunidad ahora que regresó pues, a Guatemala después de tanto estar afuera del país, viendo esa realidad tan dura también afuera. Sé que ha estado visitando el interior, ha ido. ¿Y cuál ha sido la impresión que le ha dado a usted después de estar tantos meses fuera del país? Bueno, la primera constatación, y renuevo esa constatación, que no es por vanagloriarme, en fin, pero yo conozco la mayor parte de países del mundo por razones de trabajo, pues conozco las selvas del África, en la República Democrática del Congo, he estado en el Sahara, bajo las arenas esas áridas, en las montañas de Cachemira, entre India y Pakistán, en fin, he estado en muchos lugares, en muchas partes, y cuando estoy en Guatemala, constato de nuevo que no hay país más hermoso, nuestra diversidad cultural, geográfica, nuestro clima, nuestra gente, nuestros recursos, es algo extraordinario. Entonces eso es lo que también me deprime a veces, que teniendo esa joya, ese tesoro aquí que hemos heredado, la estamos destruyendo. Otro tema que preocupa también es la polarización ideológica que tenemos ahora en Guatemala. Ahora me preguntan a mí, bueno, ¿usted es comunista o anticomunista? Entonces yo les digo, pero disculpe, pero eso pertenece al siglo pasado, eso ya estuvo. Nosotros en Guatemala sufrimos un conflicto artificial que importamos de afuera. Teníamos la guerrilla marxista apoyada por la Unión Soviética y Cuba, y teníamos los gobiernos represivos militares apoyados por Washington en la Guerra Fría, un conflicto que no era nuestro, que nos dividió y nos partió. Sufrimos tanto aquí en Guatemala, un retraso profundo en nuestro desarrollo, y hemos tratado de dejar eso atrás, y sin embargo hoy en Guatemala hay voces que se están elevando para dividirnos y separarnos, ese maniqueísmo, esa línea en la arena, que si no estás conmigo estás contra mí, y un país dividido, separado así de esta forma, no va a salir adelante. Ese es otro elemento de preocupación, y que es otro de los índices también que nos pueden llevar a convertirnos en un Estado fallido, esa división y esa polarización. Entonces esa es otra constatación que he tenido acá ahora en Guatemala, y en todo el recorrido que estoy haciendo en todo el país, en todos estos departamentos, está la situación económica. Pues como hablábamos anteriormente, no hay oportunidades, no hay trabajo, la gente está muy afectada por la crisis económica del país, la infraestructura. Ahí estuve yo el otro día en la carretera entre Zacapa, el jueves pasado, entre Zacapa y Chiquimula, una carretera que fue inaugurada hace 2 años y medio. Ahí están los cráteres, los hoyos ahí. Primero, la corrupción, porque la capa de asfalto que pusieron no era la adecuada. Ahí están los hoyos, pero ni siquiera le dan mantenimiento. La carretera que va de Quiché a Nevagen, donde estuve hace 2 días, una cosa terrible que me recordó esos caminos en Haití o en África, donde vi esos pedacitos de asfalto, ¿verdad?,
Y vi, pero es la misma situación, nunca se les dio mantenimiento, totalmente destruido. Ya no digamos el gran escándalo de Odebrecht, que ahora pues se está descubriendo, pero que los guatemaltecos siguen sufriendo ahí en la costa sur. Entonces todos los elementos esos de corrupción están ahí y se ven reflejados a nivel nacional. Entonces, el tema económico, como digo, el tema del narcotráfico, como hablábamos anteriormente, la ausencia de Estado a nivel nacional. Entonces, estoy constatando con mucha tristeza todas esas cosas y de ahí nace la necesidad de hacer algo también por Guatemala. Y a veces me deprimo y digo yo, no, el camino que lleva a Guatemala es el camino de esos otros países. Pero ahí, Haroldo, me estaba encontrando a nivel nacional con los que van a salvar este país, que son los jóvenes. Hay organizaciones de jóvenes estudiantes, de jóvenes profesionales, de jóvenes ya universitarios, que son extraordinarios y que tienen la voluntad de hacer algo por el país. Entonces esa es la invitación que estoy haciendo a nivel nacional para que los jóvenes ocupen los espacios que les corresponden, las nuevas generaciones, para renovar el país. Entonces ahora yo, después de estos recorridos a nivel nacional, aunque estaba un poco preocupado y angustiado, estoy muy esperanzado, porque creo que la juventud va a poder asumir esos espacios y veo que Guatemala puede salvar, puede desviarnos del rumbo que llevamos pues equivocado hasta ahora. La solución está en la juventud. Yo creo que, mira, los periodistas que vivimos todos los días con esa realidad tan fuerte, ¿verdad? No hemos perdido la esperanza de que este país cambie. Entonces me alegra mucho que su mensaje sea de mucha esperanza. Usted sí ve que hay una salida. Así es, así es. Incluso en el tema de violencia, las maras, la extorsión, los robos, los asaltos, que mucha gente está sufriendo de eso cotidianamente, y eso también tiene solución. Cuando yo fui a Haití la primera vez con el mandato del Consejo de Seguridad, ese era el fenómeno pues, que encontramos ahí, y después de 15 meses pude presentarme ante el Consejo de Seguridad y decirles: solucionado, resuelto, aquí está el país pacificado. Y así fue como me nombraron encargado de todas las operaciones de mantenimiento de la paz. Pero es un esfuerzo también colectivo, ¿no? Que mucha gente tiene que participar en un esfuerzo de esta naturaleza. Pero como yo les digo a todos, vale la pena. Hay que hacer este esfuerzo porque tenemos ese tesoro que es Guatemala, hay que protegerlo. Está el tema del medio ambiente, ¿verdad? La degradación ambiental, que es otro de los elementos que nos está llevando a convertirnos en un estado fallido. Ya somos insensibles también al tema de la basura. Eso, ahora que uno recorre el país en todas las cunetas, a la orilla de los caminos, las carreteras, toda esa cantidad de basura, los basureros clandestinos e ilegales, el plástico, las botellas de plástico, las latas, las tapitas, todo eso acumulándose ahí, y eso va a estar ahí dentro de 500 años, dentro de 1000 años, dentro de 2000 años, porque el plástico no se degrada. Entonces, tenemos que asumir responsabilidades en ese campo también. La Municipalidad de San Juan La Laguna, en Sololá, prohibió el uso de bolsas plásticas en ese municipio, que es un ejemplo, creo yo, a nivel nacional. Y el día de antier, el gobierno de Panamá prohibió las bolsas plásticas en toda la República de Panamá, como lo ha hecho Ruanda en África y muchos otros países que han entendido pues que es un elemento de contaminación, de envenenamiento de la tierra, solo por mencionar uno de los elementos pues que hemos encontrado aquí a nivel nacional. La ausencia de turistas, un país tan rico, tan variado como esto, en donde los servicios y la atención al extranjero podría ser una gran fuente de ingresos para Guatemala. Desde hace años no hemos rebasado el 1.200.000 visitantes por año, cuando Costa Rica recibe 4 millones al año. Bueno, y no somos España para recibir 80 millones de turistas al año, pero Guatemala, con lo que podría ofrecer, sería una fuente de ingreso, de trabajo, para muchas profesiones en el país, y es algo que también tenemos pues olvidado y descartado, que tiene que ver también con la imagen del país, con la basura, la ausencia de servicios. Entonces es un problema pues global e integral el que tenemos. Hay que trabajar mucho para que todo esto se solucione, ¿verdad? El otro día estábamos con unos amigos haciendo una lista de las prioridades, ¿no?, del país, y creo que habíamos llegado a 1734, 1735 prioridades, porque es en todos los ámbitos, sí, en todos los ámbitos. Y el tema de la corrupción
A pesar de que hay muchos de estos bandidos y malandrines que le robaron el futuro a muchos niños de Guatemala que están en la cárcel, hay funcionarios el día de hoy que no han entendido y no han comprendido y siguen involucrados en temas de corrupción. Entonces eso sigue siendo pues un elemento que gangrena a nuestro país y que hay que seguir combatiendo frontalmente. Bueno, le agradezco mucho sus reflexiones, esa visión de tanta esperanza que usted nos ha dejado, a mí sobre todo, y también al televidente en casa. Estoy seguro que sus reflexiones, sus palabras, sus conocimientos son muy válidos. Y mire, qué bueno que un guatemalteco como usted haya llegado a alcanzar esas responsabilidades tan grandes. Eso nos hace sentir muy orgullosos. Muchas gracias, Adolfo, muy amable, muchas gracias. Bueno, y a ustedes en casa, como siempre, gracias por permitir que estos personajes nuestros estén ahí en sus hogares para que los podamos conocer y, ¿por qué no?, disfrutarlos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.